¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén realmente muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Vamos a continuar con la realización de la bella Giselle. Vamos a realizar lo que nos faltaba del cuerpo. Vamos a hacer el vestido y los bracitos. Y miren qué precioso le quedó el vestido a nuestra bella Giselle, amiga. Miren nada más, le luce súper bonito. Y créanme que la cámara no le hace justicia, ¿eh? En vivo se ve mucho más bella. Obviamente ustedes pueden usar los colores que ustedes decidan en las combinaciones que ustedes hayan decidido y les va a quedar igual o hasta más bella. Muy bien, como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, pero háganlo ahorita, ahorita de una vez, porque luego se les olvida. Así es que de una vez hagan esas 3 acciones. Suscríbanse, den like y activen la campanita de notificaciones. Vamos a seguir adelante, pero primero hagan esas 3 acciones, por favor. Compartan el video con toda la gente que conozcan en sus redes sociales, en sus grupos de tejedoras, con su familia, con sus amigos. Compartan, porque ustedes me ayudan mucho si comparten mi canal, y síganme mandando todos sus comentarios. Saben que siempre los respondo. Cualquier duda, sugerencia, estoy a su disposición. Mándenme sus comentarios y mándenme fotografías de sus proyectos que vayan terminando. Estoy ya próxima a preparar otro especial de fotos, así es que síganme mandando las fotografías a Cometa Crochet en Facebook. Como siempre, en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. También les pido que me apoyen en mi otro canal. Mi otro canal se llama Betty Mágica Crochet. Allá hacemos cosas bien bonitas, aunque un poco distintas. Miren, aquí les doy un adelantito de lo que estamos haciendo en el otro canal para que se animen y vayan a suscribirse a Betty Mágica Crochet en Facebook. Saben que allá hacemos cosas diferentes, hacemos todo tipo de personajes. Es un canal nuevo, pero que va creciendo poco a poco, y les pido por favor que me apoyen y que me manden sugerencias también allá. ¿Qué tipo de personajes les gustaría que realizáramos? Ahorita ya vieron un pequeño adelanto, es algo que está quedando bellísimo, así es que vayan y suscríbanse allá para que también allá aprendan a hacer cosas bellas. Muy bien, por ahora vamos a comenzar con nuestro tutorial. Amigas, en la vuelta anterior, en el tutorial anterior, terminamos hasta aquí, que es la vuelta número 60. En la vuelta número 61 hice un cambio de color a color gris. Miren, espero que aquí se note el color gris. Muy bien, si tiene alguien dudas de los materiales que se van a ocupar, los colores y todo, pueden ir al primer tutorial que se llama Listando Materiales. En la vuelta 61 voy a hacer el cambio de color a color gris. Vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero. Miren, en la imagen se nota perfectamente cómo solo tomo el bucle trasero, y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Bucle trasero. De las vueltas 62 a la 65 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 65 con 48 puntos bajos, pero ya los vamos a trabajar en bucles normales, ya no en bucle trasero. Muy bien, así es como vamos avanzando en el cuerpo de Giselle. Ya se le empieza a ver formita a su cuerpecito. Muy bien, en la vuelta número 66 haremos 6 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y de las vueltas 67 a la 76, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 76 con 42 puntos bajos.
vuelta 77, 5 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 78, 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y vuelta 79, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos. Así es como va quedando, amigas, ya casi terminamos el cuerpo. Aquí vamos a hacer un cambio de color, miren, aquí ya lo hice. Vayan rellenando, vayan rellenando, aquí pueden rellenar sin problema, hay mucho espacio para rellenar. Muy bien, hacemos el cambio de color a color carne o color piel. Y lo que vamos a hacer en la vuelta número 80, vamos a trabajar en bucle trasero otra vez. Esto nos sirve para hacer detalles que haremos más adelante. Así es que en la vuelta 80, trabajando solo en bucle trasero, haremos 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Miren, vamos a hacer los 4 puntos bajos y les voy a decir cómo haremos las disminuciones. Aquí va un punto bajo, 2, 3 y 4. Ay, es que les he dicho ya varias veces, el espacio que tengo entre mi cámara y mi labor es muy pequeño y aquí estoy haciendo malabares para lograr hacerlo. Miren, el siguiente punto van a ser como si hicieran un punto bajo, pero no van a terminar el punto bajo. A ustedes les va a ser bien fácil, amigas, a mí por el espacio que tengo estoy aquí peleando. Miren, toman la hebra y la sacan, en el siguiente punto toman la hebra y la sacan, y ahora sí ya cierran los 3 puntos juntos, y así es como van a hacer todas las disminuciones alrededor de toda la vuelta. Recuerden, esta vuelta la habremos terminado con 20 puntos bajos, ya con nuestro color piel o color carne. Aquí ya hicimos la primera vuelta con el cambio de color. De las vueltas 81 a la 84 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 84 con 20 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso. Vamos, antes de continuar, a realizar estos detalles que lleva nuestra Giselle tanto en las piernitas como aquí en el calzoncito. Si ustedes quieren omitir este paso y quieren poner encaje, se vería muy bien, pero vamos a hacer estos detalles. Miren, van en cualquier punto, introducen su hebra de color blanco o del color que estén ustedes, con el que estén trabajando, con el que hayan hecho las calcetitas. Incluso pueden hacer de otro color si quieren también, este detalle de otro color. Una vez que introdujeron aquí su material, su hebra, perdón, vamos a hacer 2 cadenas. Si ustedes quieren hacer 3 cadenas, este pequeño detalle quedará un poquito más grande, ustedes decidan. Pero yo hice 2 cadenas y en el siguiente punto, vamos perdiendo la hebra, esta con la que empezamos, y hacen un punto bajo. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta, 2 cadenas y en el siguiente un punto bajo. Así, ya ven, ya hice mi punto bajo y ustedes van a hacer aquí 2 cadenas, 1 y 2, y eso vamos a hacer durante toda la vuelta. Un punto bajo y 2 cadenitas, un punto bajo y 2 cadenitas, y así nos va a quedar el detalle que lleva nuestra muñequita en su calcetita. ¿Ven? Aquí ya hice mi punto bajo y 2 cadenas. Esto vamos a hacer alrededor de toda la vuelta y también arriba en la orilla del calzoncito de nuestra muñeca. Ahí haremos lo mismo. Miren, y así es como nos va a quedar. Repito, si lo que ustedes quieren es poner encaje, también se vería muy bonito. Ustedes deciden. Bien, vamos a comenzar a realizar la falda.
Ay, ahorita van a ver que poco a poco se va viendo tan hermosa. En cualquier punto de la parte trasera de nuestra muñequita, miren, pero vamos a tomarla de este modo. El alambre está viendo hacia mi cuerpo, los piecitos de la muñeca ven hacia el frente. Espero que se entienda la explicación. De esta manera la muñequita como que de cabeza, y ahí vamos a introducir la hebra del color del que hayan decidido hacerle la faldita de su vestido, y vamos a introducir de esta manera. Y aquí vamos a realizar 3 cadenas. Vayan a ir perdiendo la hebra que nos sobra ahí conforme van avanzando. Aquí primero vamos a hacer 3 cadenas. Una, de verdad no es pretexto, pero cómo es difícil trabajar en un espacio tan corto. Amigas, ¿cómo van? ¿Qué tal? Mándenme sus comentarios. ¿Qué tal si les está gustando esta muñequita tan bella que estamos haciendo? Mándenme comentarios también de qué país me ven. Muy bien, aquí ya hice 3 cadenitas. Voy a seguir haciendo puntos altos. Estas 3 cadenitas equivaldrían a mi primer punto alto. En cada uno de los puntos que me quedaron aquí voy a hacer 3 puntos altos. 3 en cada una de los puntos que dejamos libres en este momento. Muy bien, repito, estos 3 cadenitas equivaldrían a mi primer punto alto. Así es que en este punto voy a hacer otros 2. ¿Ven? Aquí vamos a hacer el segundo más bien punto alto. A ustedes les será muy muy fácil. Y ahí está. Ahora vamos a hacer el segundo punto alto. No, pero a ver, espera. Ahí está, ahora sí. Y aquí está el tercer punto alto, porque recuerden, las primeras 3 cadenas equivalían a nuestro primer punto alto. Muy bien. En el siguiente punto vamos a hacer otros 3 puntos altos. Esto va a hacer que el vestidito tome ese volumen que vieron, que la hace verse muy muy bonita. Si ustedes quieren hacer solo 2 aumentos en lugar de 3, también se vale, pero pues no se va a ver igual, se va a ver un poquito menos, con menos volumen el vestido, no por eso se va a ver menos bonito. Pero si lo quieren así como la que yo les estoy presentando, tendrían que hacer 3 aumentos en cada uno de los puntos. Miren, aquí ya hice 3 aumentos en el que sigue. Vamos a hacer otra vez un aumento en el que sigue. Más bien 3 aumentos, 3 puntos altos en cada uno de los puntos. Ahí vamos, ahí vamos. Así me introducen su hebra, pierden la anterior y vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí va 1. Amigas, no tengan miedo a hacer cosas. Este material nosotros sabemos que pues no se desperdicia nada. Yo nunca desperdicio material, Si algo no me sale, pues lo deshago y lo ocupo en otras labores. No se deforma, no se ve feo, no pasa nada. Atrévanse a hacer cosas. Claro que hay materiales y eso es poco, Hay materiales que solo podemos, o sea, es difícil deshacer, como el puffy o chenil. Ese es muy difícil deshacer una vez que lo utilizamos, así es que también hay que ser conscientes hasta qué punto no tenemos la experiencia para trabajar con diferentes materiales, pero en general somos capaces de atrevernos, y si no sale, ni modo, lo volvemos a hacer y ya, pero atrévanse y de sus manos saldrán cosas muy bellas. Muy bien, pues miren, aquí ya terminé la vuelta de 3 aumentos en cada uno de los puntos. Así quedó de precioso. Vean, ahorita todavía no se ve mucho, pero miren qué bonito queda. Esta vuelta
la terminamos con 144 puntos. Lo que haremos en el siguiente punto, en el primero más bien, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos punto deslizado en el primer punto, subimos con 2 cadenas y de las vueltas 2 a la 11 ya no haremos aumentos, haremos un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 11 con 144 puntos altos. Recuerden, al finalizar cada vuelta van a hacer lo mismo que hice yo ahorita. Terminan la vuelta, la cierran con un punto deslizado, así como lo hice yo ahorita, la cierran con un punto deslizado. Déjenlo, hago de nuevo. Esto van a hacer en cada una de las vueltas. Al finalizar cada una de las vueltas van a hacer lo mismo. Esto es trabajar en rondas, ya no en espiral. Vamos a introducir esto en cada uno. Al finalizar cada vuelta van a hacer esto. En el primer punto hacen punto deslizado y levantan con 2 cadenitas, y así nos vamos a ir, repito, haciendo ahora sí ya no aumentos, un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos de la vuelta 2 a la 11, terminando la vuelta 11 con 144 puntos altos. Los hago. Miren, amigas, qué bonito quedó el vestido de nuestra Giselle. ¿Qué les parece? Se ve hermoso, con mucho volumen, se ve bien bonito. Muy bien. Miren, lo que haremos ahora en la vuelta 12, vamos a trabajar solo en bucle delantero. Miren, arriba ven las siglas. Cuando vean en algún patrón FLO, FLO, es trabajar en bucle delantero. Y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 12 con 144 puntos altos. Así. En cada uno de los puntos van a hacer un punto trabajando en bucle delantero. Una vez que hicieron esto, van a hacer una vuelta más, la vuelta 13, haciendo un punto alto en cada punto alto, terminando la vuelta 13 con 144 puntos. Y miren, esto es lo que vamos a lograr. Esas 2 últimas vueltas las van a doblar ustedes hacia arriba. Es solamente un adorno para que el vestidito se vea aún más bonito. Este es solo un adorno, miren. Aquí hice las 2 últimas vueltas y lo único que van a hacer es doblar hacia arriba de esta manera. Repito, es solamente una manera de que el vestido se vea aún más bonito y tome más forma y se vea más precioso, amigas. Así es como va a quedar. Vamos a regresarnos a trabajar. Una vez que hicimos este doblez en el bucle que nos quedó libre, ya que trabajamos en bucle delantero, este lo van a perder, como siempre lo van a perder. Hacen aquí un nudo para que no se vaya a desbaratar y lo vamos a ir perdiendo, porque ya en la faldita ya no vamos a trabajar con este tono. Lo perdemos, tomando, teniendo cuidado de que no se vea del otro lado. Una vez que se sientan seguras, cortan la hebra y así es como nos va a quedar. Muy bien, así es como quedó. Miren, es solo un pequeño detalle, pero que esos detalles hacen la diferencia en las cosas que nosotros hacemos, y miren qué bonito se ve. Vamos ahora a hacer un cambio de color a color gris. Aquí, como lo ven en la imagen, ya hice el cambio de color a color gris. Bueno, más bien voy a hacer el cambio de color en cualquier punto de los que nos quedaron libres. Ya ven que trabajamos con bucle delantero, nos quedó libre el bucle trasero. En cualquiera de esos puntos vamos a introducir nuestra hebra de color gris y vamos a hacer 3 cadenas. 2, aquí llevo 2 y aquí llevo ya 3. Y vamos a hacer, este equivaldría a mi primer punto alto. Vamos a hacer puntos altos en cada uno de los 144 puntos que tenemos. No vamos a hacer disminuciones. Un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos aquí, miren. De los que nos quedaron libres, aprovechamos para ir perdiendo la hebra. Terminando la vuelta vamos a hacer una vuelta más, que sería la vuelta 14 en color gris, y así estaríamos finalizando la faldita de Giselle.
Así es como nos va a quedar, amigas. Hemos finalizado la faldita de Giselle. Como ven, se hace bien fácil, se hace súper rápido y queda precioso, amigas. Vean nada más, queda el vestido todo esponjado, todo bonito. Con todos esos aumentos que hicimos, logramos este efecto. Y miren esta parte gris, qué bonito le luce. Acuérdense que aquí abajo vamos a colocar el encajito que le va a hacer todavía verse más bonito a nuestro vestido. Muy bien, vamos a continuar. Lo que haremos ahora, vamos a hacer un detalle que lleva, vamos a hacer el cuello de la blusita. Muy bien, vamos a hacerlo, amigas. Muy bien, amigas, miren lo que hice. Si recuerdan, en esta vuelta nos quedaron 20 puntos, perdón, trabajamos en bucle trasero y nos quedaron ahí los 20 buclecitos, por fuera libres. Van a realizar un punto bajo en cada uno de esos bucles que nos quedaron, o sea, 20 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es regresarnos. No vamos a hacer lo que hicimos antes, que fue cerrar las vueltas. No, hacia acá no. Vamos a regresarnos hacia el otro lado. Vamos a regresarnos pues hacia acá, pum, 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 hacia acá. No cerramos la vuelta, nos regresamos. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a hacer 18 medios puntos altos. Al finalizar nos va a quedar un punto, hacemos un punto bajo y habremos terminado la vuelta igual con los mismos puntos de la vuelta anterior, o sea, con 20 puntos. Bien, vamos a hacerlo más en un momentito, amigas. Esperen un momentito. ¿Cómo van, amigas? Espero que les esté gustando mucho, mucho, mucho Giselle. Vamos a seguir teniendo proyectos bien bonitos, así es que no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones para que se les avise. De verdad, espero que les guste el canal. Estoy muy contenta por el apoyo que he recibido de ustedes. Ya casi somos 10,000. Entonces, a mí me gustaría que me enviaran preguntas que no tengan nada relacionado con el crochet. Me gustaría que me conozcan un poquito más si ustedes así lo desean. Y si no es así, bueno, ya veremos qué hacemos de especial en los 10,000 suscriptores. Pero en verdad quiero agradecerles el apoyo. El canal creció muy rápido y todo eso es gracias a ustedes. Así es que bueno, mándenme preguntas. Repito, que no estén relacionadas con el crochet. Mándenmelas a Cometa Crochet en Facebook. Allí les voy a responder todas las preguntas que ustedes me hagan no relacionadas con el crochet. Muy bien, voy a terminar de realizar la vuelta. Recuerden, al final les va a quedar un punto. Lo hacemos en punto bajo, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Y vamos, este es un detalle del cuello de la blusita. Muy bien, vamos a hacer una vuelta más que será la última, pero miren, ya va quedando, ya van viendo lo que estamos intentando lograr para el cuellito. Vamos a hacer en la última vuelta, nos regresamos otra vez, vamos a hacer primero un punto deslizado, después hacemos un punto bajo, después hacemos medio punto alto, haremos 14 puntos altos, haremos medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado, y de esta manera habremos terminado el cuellito de la blusa de nuestra muñequita Giselle. Voy a realizarlo. Así es como va a quedar, amigas. Es el cuellito de la blusita. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Quedó bonito, ¿no? No es difícil de hacer. Si ustedes me ven ahí con algunos contratiempos, ya les dije porque no quiero repetirlo porque parece pretexto. Miren, en algún momento estoy pensando en que quizás le haga una puntadita aquí para que se cierre. Pero pues no lo he decidido, ¿no? También así se ve bonito. O quizás le haga una puntadita para que quede más cerradito. Ya lo veré yo un poquitito más adelante. Pero miren, prácticamente acabamos ya con el cuerpo de la muñequita. ¿Cómo ven ustedes? Ustedes decidan si hacen una puntadita y lo cierran un poquito. Miren. O lo dejan así. Muy bien, miren, vamos a comenzar ahora haciendo los brazos de nuestra muñequita. Comenzaremos haciendo
un punto, un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Vuelta 3, 5 puntos bajos, un aumento 2 veces, terminando la vuelta 3 con 14 puntos bajos. De la 4 a la 6 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta número 6 con 14 puntos bajos. Así es como va quedando. Vuelta número 7, 3 puntos bajos, una disminución. Aquí haremos una disminución. Después 9 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Y vuelta 8, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Seguimos avanzando con la realización del bracito. Vuelta número 9, 2 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Vuelta 10, 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y vuelta 11, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Seguimos. Muy bien, lo que haremos en la vuelta número 12 va a ser un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Y en la de las vueltas 13 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 17 con 11 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va quedando el bracito. En la vuelta número 18 haremos un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Y de las vueltas 19 a la 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 13 puntos bajos. Vamos a hacer un cambio de color a color gris. Vamos a trabajar la vuelta 25 en bucle trasero, haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero toda la vuelta. Muy bien, de las vueltas 26 a la 32 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 32 con 13 puntos bajos. Nos va a quedar como están viendo. Muy bien, en la vuelta 33 haremos un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 33 con 26 puntos bajos. Esto nos va a ayudar a que la manguita tenga cierto volumen y se vea más bonita. En las vueltas 34 y 35 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 35 con 26 puntos. Vuelta 36 haremos 2 puntos bajos, una disminución durante 6 veces. Al finalizar nos quedarán 2 puntos, los realizamos y terminaremos la vuelta con 20 puntos bajos. En las vueltas 37 y 38 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 38 con 20 puntos bajos. Vuelta 39 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. Al final nos quedarán 2 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 14 puntos. Y en la vuelta número 40 haremos un punto bajo, una disminución durante 4 veces. Al finalizar nos quedan 2 puntos, los realizamos y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Amigas, al final hacemos un punto deslizado y vamos a dejar hebra larga para coser al cuerpo los bracitos. Así finalizamos los bracitos, pero vamos a hacer un detalle que llevan aquí en esta parte del bracito, en el bucle que dejamos libre.
Vamos a levantar con 3 cadenas, ya lo hicimos anteriormente, y vamos a hacer dos puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Teníamos 13, ahora al finalizar tendremos 26. Pero vamos a hacer así, miren. Primero 3 cadenas que equivaldría a nuestro primer punto alto, y ahora vamos a hacer otro punto alto. Así, 1 y 2. Bueno, aquí ya tenemos 2. En el siguiente punto vamos a hacer otros 2 puntos altos en el bucle que dejamos libre. Muy bien, esto lo vamos a hacer en cada uno de los bucles que dejamos libres. 2 puntos altos en cada uno de ellos. Ay, me sale un poquito de foco, amigas, pero sé que ustedes saben a lo que me refiero. Muy bien. Vamos a ir perdiendo la hebra conforme vayamos avanzando. Muy bien, amigas, vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos en cada uno de los bucles que dejamos libres en esta vuelta. Muy bien, al finalizar lo único que vamos a hacer es un punto deslizado. Apretamos muy bien. Y esta hebrita, como siempre, la vamos a perder. Ya sabemos cómo perder la hebrita. La dejo suficientemente larga para que pueda yo ensartarla en una aguja lanera y no me cueste trabajo perder mi hebra. Y así es como queda este detalle de la manguita. Aquí vamos a colocar más adelante el encaje que lleva de adorno. Ustedes, como pueden ver, aquí yo no he rellenado el bracito. ¿Por qué? Porque aquí voy a colocar la articulación. Esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Tienen que hacer otro bracito exactamente igual. Miren, no está relleno. Todavía no lo relleno porque primero quiero articular la muñeca. Eso lo vamos a hacer un poquitito más adelante, amigas, porque ya saben que el equipo no me deja hacer grabaciones muy largas, pero hagan otro bracito igual. Lo vamos a rellenar de esta forma, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿les parece? Por ahora terminamos aquí con el tutorial. Muy bien, amigas, pues como les dije, llegamos al final de este tutorial. Nuestra muñequita está quedando fabulosa, espero que les esté gustando. Más adelante vamos a hacer detalles como estos moñitos, la cabeza, el pelo, en fin. Por ahora llegamos al final. Cualquier duda, comentario, sugerencia, háganmela saber. Por favor, les pido que se cuiden mucho. Nos vemos muy pronto y bye.